Estimados alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro repaso correspondiente a la semana número 8. Hoy, como verán, pues vamos a hacer el repaso de todo lo que hemos avanzado. ¿Sí? Acá está justamente nuestro resumen. Recuerden poner la fecha, hoy es miércoles 27 de mayo. El valor que practicamos es la responsabilidad y este tema, bueno, lleva como título repaso. Acá está el repaso de la primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima semana. En la primera semana habíamos hablado acerca de la anatomía, que se encargaba de estudiar la forma y la estructura del cuerpo humano. ¿Correcto? Sí, entonces, pues la anatomía se dividía en dos, la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. La anatomía macroscópica se encargaba de estudiar las partes del cuerpo humano que son visibles a simple vista. Sin embargo, la anatomía microscópica se encargaba de estudiar las partes del cuerpo humano que no son visibles a simple vista. ¿Correcto? Por ejemplo, en macroscópica podemos ver a un brazo, ¿sí? A un pie. En la microscópica podemos ver pues a las células, por ejemplo, ¿sí? Y también en este caso habíamos hablado acerca de la posición anatómica, que era una posición prácticamente frontal, o sea, yo me paro de forma frontal con las manos bien rígidas de forma firme, ¿cierto? Ya. También habíamos estudiado acerca de los planos de referencia, en donde habíamos visto que habían tres tipos de planos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, este personaje está parado en una posición anatómica y pues por acá hay un plano, el número uno, el número 2 y el número 3. ¿Correcto? ¿Qué pasa? El número uno, el plano número uno, se llama el plano sagital. El plano número 2 se llama el plano frontal y el plano número 3 se llama el plano transverso. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a la segunda semana en donde habíamos estudiado acerca de la histología. La histología se encargaba de estudiar justamente los tejidos, ¿sí? ¿Y qué eran los tejidos? Bueno, los tejidos estaban formados por un conjunto de células, ¿correcto? Y hay diferentes tipos de tejido, por ejemplo, el tejido epitelial, conectivo, el tejido sanguíneo, el tejido muscular, el tejido óseo, hay diferentes tejidos, ¿correcto? Por ejemplo, en esta parte vamos a hablar acerca del tejido epitelial, en donde pues este tejido o este tipo de tejido presenta diferentes formas geométricas. Por ejemplo, presentaban formas planas, formas cúbicas, formas diferentes en realidad, de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Y de acuerdo a eso también cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en las glándulas salivales tienen la función de secreción, ¿sí? O sea, tienen diferentes funciones de acuerdo al lugar donde se ubican y la forma que presentan. Algunas de estas funciones, por ejemplo, los vamos a observar por acá. Algunos tejidos, bueno, algunos tipos de tejidos tienen la función de absorción, ¿sí? Absorción de nutrientes, por ejemplo, en el intestino delgado. La función de protección, también, por ejemplo, ¿dónde? Esto sucede justamente pues en las glándulas salivales. También da la de secreción en este caso. ¿Correcto? Bueno, pasamos a la cuarta semana en donde habíamos hablado acerca del tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, en donde habíamos visto que tienen como función principal, miren como su nombre dice, conectivo, conectar, o sea, la función de unir los tejidos. O sea, los diferentes tipos de tejidos tienen la función de unir este tipo de tejido conectivo. Por ejemplo, a ver, en la formación de tendones, ¿qué permite unir ahí? Permite unir los músculos con el hueso justamente, ¿correcto? Bien, en el tejido conectivo pues vamos a notar que todas las células de este tejido conjuntivo conectivo derivan a partir de las células stem cell. ¿Y qué son las células stem cell? Allá eran las células madre, ¿cierto? ¿Sí? Derivan entonces a partir de estas todas las células que tienen el tejido conectivo. ¿Y cuáles son las funciones del tejido conectivo? Bien, acá tenemos principalmente tres. La función de soporte, protección y nutrición. Soporte porque, por ejemplo, les decía que tenían la capacidad o tenían la función de unir tejidos, ¿cierto? Por ejemplo, va a unir el músculo con el hueso y pues ahí va a ocurrir la función justamente de soporte, porque el músculo va a estar soportado en el hueso gracias a los tendones. Igualmente se dará ese mismo caso
con la protección en los músculos con el hueso, ¿sí? E igualmente la nutrición, pues en este caso se da una nutrición por difusión, ¿sí? A partir de otros tejidos. El conjunto es, por ejemplo, en este caso vamos a poder observar que el conjunto de células adiposas dan origen a un tejido adiposo. ¿Sí? Justamente en este caso van a haber células adiposas que prácticamente están llenitas de grasa y originan el tejido adiposo. ¿Ya? Bien, en la quinta semana ya habíamos hablado acerca del tejido cartilaginoso. Cuando hablamos del tejido cartilaginoso, hablamos prácticamente del cartílago, ¿cierto? Es un tejido sólido, semirrígido, porque no es tan rígido en realidad, ¿ya? De superficie elástica y pues además es liso, ¿correcto? Bien, tienen diferentes componentes, principalmente dos, las células y las sustancias intercelulares. Entre las células vamos a encontrar a los condroblastos y a los condrocitos, ¿sí? O sea, en el cartílago encontramos a este tipo de células. Y la sustancia intercelular es la que está entre célula y célula, prácticamente líquida, ¿ya? Bueno, el tejido cartilaginoso presenta fibras, que principalmente está formado por fibras elásticas y colágenas. Y estas fibras elásticas justamente les da esa propiedad de ser un tejido elástico, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la semana número 6, en donde habíamos hablado acerca del tejido sanguíneo. Y en este caso, recuerden ustedes, cuando hablamos del tejido sanguíneo, hablamos acerca de la sangre, ¿sí? Y la sangre, pues, es un tejido líquido, viscoso, ¿ya? Que principalmente está en los animales vertebrados. Recuerden, los animales invertebrados no tienen sangre, ¿ya? Y bueno, en este caso el tejido sanguíneo, que es la sangre, eh, se transporta por dos partes prácticamente, ¿ya? Por la arteria y por la vena. Por la arteria, ¿por qué? Porque por esta parte justamente se va a transportar la sangre oxigenada, o sea que va a ir de los pulmones a las células, ¿sí? Y es de color rojo escarlata, es un rojo más o menos, pues claro. En cambio en la vena es un rojo oscuro. ¿Por qué sucede esto? Porque en la vena ya es prácticamente la sangre desoxigenada, está sin oxígeno, ¿ya? Bueno, entonces, la sangre tiene una función principal que es el transporte de oxígeno. ¿De dónde a dónde? De los pulmones a las células. ¿Correcto? En la semana número 7 hablamos acerca del tejido muscular, el cual está formado principalmente por células de gran capacidad de contraerse. ¿Sí? Porque estamos hablando de los músculos. Y estos están formados por fibras. Y dentro de estas vamos a encontrar miofibrillas. Y cuando, por ejemplo, las miofibrillas están eh, eh, relajadas, pues el músculo está relajado, ¿sí? Justamente en las miofibrillas vamos a ver la banda H, el cual nos dice que el músculo está relajado. Sin embargo, cuando no aparece la banda H, ¿qué quiere decir? Que el músculo está contraído. Por esta parte vamos a observar de una mejor forma, de una manera de repaso. Por acá está el tejido muscular que correspondía a la semana número 7. Y pues del 40 al 50% de todo el peso del cuerpo es el peso muscular. ¿Ya? Es una fuente de calor para el organismo, los músculos. ¿Correcto? Bueno, los músculos también responden a estímulos, tanto mecánicos, químicos y nerviosos. Mecánico, por ejemplo, cuando me golpeo, ¿no es cierto? Respondo a un estímulo. ¿Sí? Un químico, por ejemplo, a ver, pues tal vez me quemé con el fuego, será un estímulo químico. Nervioso principalmente, por ejemplo, tal vez me asustaron y voy a estar temblando, ¿no? Eso sería un estímulo nervioso. ¿Correcto? Bueno, los músculos se dividen en dos, en lisos y estriados. El liso, que tiene una, una respuesta lenta, involuntario. Por ejemplo, esto se encuentra en el estómago, ¿no? El estriado, que tiene una respuesta rápida. Y este estriado se divide en dos además, el esquelético y el cardíaco. El esquelético que es voluntario y el cardíaco que es involuntario, que se encuentra justamente en el corazón, ¿no? Y por acá vamos a ver este esquema para que puedan entender mejor. Acá, por ejemplo, yo tengo un músculo, pues lo corté y esta parte inferior lo llevé para acá.
¿Qué veo acá? Estas partes que ustedes observan justamente están por acá, miren. ¿Correcto? Y bueno, traté de sacarlo un poquito más arriba uno de ellos, que está justamente por acá. Y esta capita que le protege a las fibras que están por acá, miren, se llaman fascículos de fibras musculares. ¿Ya? Y la parte exterior se llama epimicio. La parte intermedia se llama perimicio. Y la parte ya más adentrito se llama endomicio. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué hice yo acá? Prácticamente saqué una fibra, que está por acá, todo eso es la fibra. Y dentro de las fibras les decía que se encontraban las miofibrillas. ¿Correcto? ¿Sí? Y por acá miren ustedes lo que observan. ¿Qué son estos? Los sarcosomas, que tienen la propiedad o la capacidad de, pues, justamente mantener eh, a las miofibrillas prácticamente juntitas. ¿Ya? Y bueno, por acá observan el túbulo T, que permite el paso de nutrientes. ¿Sí? Bueno, por acá saqué una miofibrilla. ¿Qué pasa acá en esta miofibrilla? Justamente eso les decía, donde aparece la banda H. ¿Sí? Esta miofibrilla, miren cómo está formado. Este que tiene más o menos una forma de Z, ¿sí? Se llama justamente la línea Z. Y por acá también hay. Sin embargo, estas partes, estas pequeñas partes que están por acá, y esta pequeña parte se llaman semibanda I, semibanda I. ¿Correcto? Y esta parte central que están observando ustedes es la banda H. Miren por acá, cuando está de esta forma, cuando está abierto prácticamente esta banda, se llama o se dice que el músculo está relajado. Y cuando esta banda prácticamente ya está cerrada, miren, el músculo está contraído. La banda H desaparece. ¿Correcto? Bien chicos, entonces eso fue respecto al repaso, como ustedes verán, está sencillo. Y pues espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima sesión.